Mis papás me echaron de la casa la misma noche de mi graduación de preparatoria porque me negué a pagarles renta. 3 semanas después, cuando mi abuela volvió de Puerto Vallarta, publicaron en redes que yo me había ido sin avisar y que además les había robado dinero de la tienda familiar. Esa mentira fue su error. En mi familia, la persona que mandaba de verdad nunca fue mi papá, tampoco mi mamá. Era mi abuela Elena. Ella había levantado desde cero una tienda de vajillas finas, cristalería y artículos de mesa en Zapopan, cerca de Andares. No era una tienda cualquiera. Vendíamos copas de cristal cortado, platos de porcelana y cubiertos para cenas formales. Mi abuela empezó con un local pequeño y mucha disciplina, y con los años lo volvió conocido entre familias con dinero y organizadoras de eventos. Tu abuela siempre ha tenido ojo para las cosas bonitas, decía mi papá cuando algún cliente elogiaba una vitrina. Mis papás, Roberto y Claudia, llevaban la operación diaria desde que mi abuela decidió retirarse un poco, aunque la tienda seguía legalmente a su nombre. Elena revisaba reportes generales, pero confiaba en que su propio hijo no iba a maquillarlos. Se había alejado para descansar, no para perder el control. Mi hermano Iván creció como si ya tuviera su nombre escrito en la puerta. Desde niño, mis papás lo trataban como el futuro dueño. Iván tiene que aprender todo el negocio, decía mi mamá, aunque él apenas levantara la vista del celular. No importaba que yo sacara 10, que me encantaran las matemáticas y leyera libros de administración que ni siquiera me pedían. Iván podía reprobar un examen y a mis papás les daba risa. Yo podía llegar con un reconocimiento académico y apenas me decían «qué bueno». Para manejar una tienda no hay que ser genio, decía Iván tirado en el sillón, jugando videojuegos mientras yo hacía tareas. Solo hay que saber contar dinero. Mis papás se reían como si fuera una ocurrencia adorable. Yo me quedaba en la mesa, con mis cuadernos abiertos, fingiendo que no me dolía. Pero yo tenía algo que Iván no tenía a mi abuela. Cada fin de semana iba a su casa. Ella preparaba café de olla o chocolate caliente, sacaba servilletas, tazas, platos, etiquetas de precios y hacía juegos de negocio. Para mí era lo mejor de la semana. Ahora, Camila, me decía mientras ponía un juego de copas en la mesa, si este juego de cristal lo vendemos en 8,000 pesos y nos costó 3,200, ¿cuál es nuestro margen? Yo hacía la cuenta rápido. 60%, abuela. Pero hay que contar luz, renta, sueldos y transporte, ¿no? Ella sonreía con orgullo. Eso, mi niña. Una cosa es vender caro y otra cosa es ganar bien. Tú entiendes más que muchos adultos. Esas tardes me metieron una idea en la cabeza. Mientras mis papás preparaban a Iván para heredar algo que no entendía, yo empecé a pensar en estudiar negocios y demostrar que yo también podía. Cuando cumplí 14 años, todo cambió. Recuerdo esa noche con una claridad que todavía me incomoda. Mis papás me llamaron a la sala después de cenar. Mi papá estaba con los brazos cruzados. Mi mamá tenía esa cara fría de cuando ya había decidido algo y no pensaba escuchar. «Camila», dijo mi papá, «tu mamá y yo estuvimos hablando. Ya estás grande para estar de floja en la casa». Me quedé callada, confundida. ¿De floja? Sí, respondió mi mamá. A partir de mañana vas a ir a la tienda después de la escuela. Vas a ayudar. Ya es hora de que aportes algo a esta familia. Yo tenía 14 años. Iba en secundaria. Hacía tareas hasta tarde, sacaba buenas calificaciones y ayudaba en la casa. Para ellos, eso no contaba. Al día siguiente empecé en la tienda. Salía de la escuela. Comía algo rápido y me llevaban al local. Mientras Iván llegaba a la casa a jugar o dormir, yo trapeaba pisos, limpiaba vitrinas, desempolvaba platos caros, acomodaba cajas de porcelana, envolvía copas y revisaba inventarios. Me trataban como empleada, aunque en los papeles yo no existía. Al principio intenté verlo como una oportunidad. Me dije que si trabajaba bien, quizá dejarían de tratar a Iván como el único heredero. Me equivoqué. Si una vitrina quedaba con huellas, mi mamá me llamaba. Si una caja estaba mal acomodada, mi papá me regañaba. Si una clienta quería ver 3 vajillas distintas, yo cargaba, mostraba, guardaba y volvía a sonreír. Algunos días salía cuando ya estaba oscuro. Pasaron 3 meses antes de que me atreviera a decir algo.
Todos los viernes veía a los empleados recibir su pago. Algunos hablaban del fin de semana. Otros comentaban que tenían que pagar recibos o comprar cosas para sus hijos. Yo estaba ahí, parada junto a ellos, igual de cansada, pero sin recibir nada. Una noche, cuando la tienda ya estaba cerrada y mis papás contaban el dinero de la caja, junté valor. «Mamá, papá», dije con la voz baja. Quería hablar de algo. Mi papá ni siquiera levantó la cabeza. «¿Qué pasa?» «Yo estoy haciendo el mismo trabajo que los empleados. A veces hago varias cosas al mismo tiempo. Pensé que tal vez podrían pagarme algo». Los dos se miraron. Fue una mirada rápida, fría. Mi mamá dejó los billetes. «¿Pagarte?», repitió mi papá, como si hubiera dicho una barbaridad. «Sí. No tiene que ser mucho, pero trabajo todos los días después de la escuela». Mi mamá soltó una risa seca. «Qué rápido aprendes a pedir». Me ardió la cara. «No estoy pidiendo por pedir. Estoy trabajando». Mi papá se levantó. «¿Tienes idea de cuánto nos cuestas? Comida, ropa, escuela, el techo donde duermes. ¿Crees que todo eso sale gratis? Pero soy su hija», dije. «Eso no debería cobrarse». La expresión de mi mamá cambió de inmediato. «No te atrevas a decirnos lo que unos padres deben o no deben hacer». Mi papá señaló la tienda a nuestro alrededor. «Tu trabajo aquí es la forma en que nos pagas todo lo que te damos. Deberías estar agradecida». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no quise llorar frente a ellos. Entonces, mi mamá se acercó. Bajó la voz, pero cada palabra me quedó clavada. «Y ni se te ocurra ir a llorarle a tu abuela. Este negocio lo manejamos nosotros. Si me entero de que fuiste con ella a quejarte, te va a ir peor. ¿Entendiste?». Asentí porque tenía 14 años y miedo. Durante 2 años trabajé sin cobrar un peso. Vi empleados entrar y salir. Vi a mi hermano crecer sin ninguna obligación real. Iván iba a la tienda de vez en cuando. Saludaba a las clientas, se aburría, se sentaba en la oficina a ver videos y mis papás decían que estaba aprendiendo. Yo podía pasar 3 horas ordenando inventario y solo recibía un «faltó esa repisa». Pero a los 16 tomé una decisión. Un día después de mi cumpleaños, entré a la oficina de mis papás. Mi papá revisaba facturas. Mi mamá contestaba mensajes de clientas. «Renuncio», dije. Mi papá levantó la vista de golpe. «¿Qué dijiste?» «Que ya no voy a trabajar aquí». Mi mamá dejó el celular sobre el escritorio. «No empieces con tus dramas. No es drama. Necesito mi propio dinero. Como ustedes no me van a pagar, conseguí trabajo en un café, medio turno después de la prepa». Los dos se quedaron quietos. Por primera vez no parecían enojados, sino preocupados. Mi mamá reaccionó primero. «Está bien», dijo despacio, «pero con una condición». Yo la miré. «¿Cuál?». «A tu abuela le vas a decir que sigues trabajando aquí. No tiene por qué enterarse de este arreglo». Mi papá añadió. «Y mucho cuidado con inventar historias. Tú decidiste irte. No vayas a hacernos quedar mal». Salí con miedo, pero por primera vez sentí que algo dependía de mí. En Café Jacaranda, nadie me trató como si me estuviera haciendo un favor. Era un café pequeño, cerca de una zona de oficinas y departamentos. La gerente se llamaba Sandra. Era firme, pero justa. Si te equivocabas, te corregía sin humillarte. Si hacías algo bien, te lo decía. Al principio lavaba tazas, limpiaba mesas y aprendía a preparar bebidas. Después, empecé a atender clientes y a ayudar con la caja. Los cierres vinieron más adelante, cuando Sandra vio que podía confiar en mí. Cada semana recibía mi pago. No era una fortuna, pero era mío. Por primera vez alguien me pagaba por lo que hacía. Con mi primer pago compré un celular sencillo. Nada elegante, pero era mío. Después empecé a comprarle detalles a mi abuela, chocolates que le gustaban, una mascada bonita, una libreta para sus apuntes. «Ay, mi niña», me decía ella, emocionada. «No deberías gastar tu sueldo de la tienda en mí». Y ahí venía lo peor. Yo sonreía y mentía. «No es mucho, abuela. Me gusta traerte cosas». Ella me preguntaba cómo iba todo en la tienda, y yo inventaba historias. Le decía que había acomodado una vitrina, ayudado a una clienta o aprendido inventarios con mi papá. Cada mentira me pesaba,
pero me repetía que era la única forma de conservar mi trabajo real y un poco de paz. En mi último año de preparatoria, mis calificaciones siguieron impecables. Mis maestros empezaron a hablarme de universidades y becas. Mi orientadora me llamó una mañana. «Camila, con tu promedio puedes aspirar a opciones muy buenas. No te cierres». Yo sabía que mis papás no iban a pagarme nada. Lo dejaron claro de 1000 formas. Y aunque mi abuela seguramente me habría ayudado, yo necesitaba demostrarme que podía sostenerme sola. Encontré una universidad en Guadalajara con un programa fuerte de negocios y becas completas para estudiantes con alto promedio. Pasé semanas preparando mi solicitud y envié todo con el corazón en la garganta. Cuando llegó la respuesta, lloré frente a la pantalla. Me habían aceptado con beca completa. La mañana de mi graduación, mi abuela llegó a la casa con un regalo. Era una laptop nueva. «Para mi futura empresaria», dijo, abrazándome fuerte. «Vas a hacer cosas grandes, Camila». «Yo lo sé». Mi abuela sí fue a la ceremonia. Me aplaudió como si hubiera ganado algo enorme, pero no pudo quedarse a la cena. Al día siguiente, salía temprano a Puerto Vallarta, y esa noche tenía que cerrar unos pendientes con su contador que ya había pospuesto varias veces. Aún así, antes de irse, me abrazó otra vez y me dijo que la llamara cuando quisiera. Durante la cena, solo estábamos mis papás, Iván y yo. Decidí contar mi noticia. «Me aceptaron en la universidad», dije, intentando sonar tranquila. «En negocios, con beca completa». Hubo silencio. Por un segundo pensé que quizá mis papás se alegrarían. Mi papá sonrió, pero no con orgullo. Fue una sonrisa calculadora. «Qué conveniente», dijo. «Así no tenemos que preocuparnos por colegiaturas». Mi mamá limpió la comisura de su boca con una servilleta. «Sí, resolviste esa parte. Muy bien. Esperé algo más. Un abrazo. Una felicitación. Un «estamos orgullosos». Nada. Entonces mi papá dejó el vaso sobre la mesa. «Y ya que eres mayor de edad y terminaste la preparatoria, tenemos que hablar de tus condiciones para seguir viviendo aquí». No entendí. ¿Mis condiciones? «Renta», dijo. Solté una risa nerviosa porque pensé que era una broma, pero ninguno sonrió. «¿Renta? 5,000 pesos al mes», dijo mi mamá. «A partir de este mes». Me quedé con el tenedor en la mano. «No pueden hablar en serio». «Claro que sí», respondió mi papá. «Ya cumpliste 18. Ya no estamos obligados a mantenerte. Soy su hija, una hija adulta», dijo mi mamá. «Y esta casa cuesta». Miré a Iván. Él estaba callado, con la mirada fija en su plato. «¿Y Iván?», pregunté. «¿Él también va a pagar renta cuando cumpla 18? Mis papás evitaron mirarme. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. «Esto es absurdo», dije, dejando el tenedor sobre la mesa. «Acabo de graduarme. Voy a estudiar. Trabajo. No les estoy pidiendo lujos». Mi mamá apretó los labios. «No confundas las cosas. Esta no es tu casa, es nuestra casa. Si quieres quedarte, pagas. Si no, te vas». Sentí que se me cerraba la garganta. «¿Me están corriendo?». Mi papá se recargó en la silla. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas». «¿Hoy? ¿Hoy?». Me levanté de la mesa como pude. Subí las escaleras con las piernas temblando. En mi cuarto metí ropa en bolsas y una maleta vieja. Guardé documentos, cargadores, mis cuadernos, la laptop que me había regalado mi abuela. Lloraba tanto que apenas veía lo que hacía. Mi primer impulso fue llamarle. Ella me habría abierto la puerta sin pensarlo, pero al marcar, la llamada se fue a buzón. Pensé en su viaje y en que seguramente estaba ocupada. También me dio vergüenza admitir que me habían corrido. No era solo protegerla a ella. Yo tampoco sabía decirlo. Busqué otro contacto. Mariana. Éramos amigas desde secundaria. Su familia siempre me había tratado con cariño. Le mandé un mensaje con las manos temblando. «¿Puedo quedarme contigo unos días?». Mis papás me echaron. Me llamó de inmediato. Menos de media hora después, estaba afuera de mi casa en el coche de su mamá. Vivían a unas colonias de distancia y, como ya era tarde, no había tanto tráfico. Mariana bajó, me abrazó y me ayudó a subir las maletas. Al cerrar la cajuela, miré hacia la ventana de la sala.
Mis papás estaban ahí. Me vieron irme sin decir nada. Esa noche entendí que no había una forma bonita de explicar lo que me acababan de hacer. Las siguientes 3 semanas, viví en la casa de Mariana. Dormía en un sillón cama en su cuarto. Me levantaba antes que todos. Doblaba mis cobijas y dejaba todo limpio. Su mamá me decía que no tenía que portarme como visita, pero yo no sabía cómo no hacerlo. Sandra, mi gerente en Café Jacaranda, se enteró de mi situación y me aumentó las horas sin que yo se lo pidiera. No te voy a explotar, Camila, me dijo. Pero si necesitas más turnos, aquí los tienes. Trabajar me ayudó. Preparaba cafés, limpiaba máquinas, atendía clientes y cerraba caja. Mientras estaba ocupada, no pensaba tanto en mi casa. Cada peso que ganaba lo guardaba. La universidad empezaría en unos meses, y yo necesitaba sobrevivir hasta entonces. Mariana me veía agotada. «Te vas a enfermar si sigues así», me decía. «Prefiero cansarme trabajando que quedarme pensando», respondía. Mis papás no me buscaron. Ni una llamada, ni un mensaje. Iván me escribió una vez. «¿Dónde estás?». No contesté, no porque lo odiara, sino porque no tenía fuerzas para explicarle lo que él había visto con sus propios ojos. Mi abuela me mandó un par de mensajes desde Puerto Vallarta, pero yo contesté lo mínimo. Le decía que estaba bien, que tenía mucho trabajo, que luego hablábamos. Me daba vergüenza contarle por teléfono que me habían sacado de la casa. Cuando volvió, sentí una esperanza tan fuerte que casi me dio miedo. Había esperado 3 semanas, porque no quería arruinarle su viaje, y porque no sabía cómo decirlo. Le escribí. «Abuela, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Podemos vernos?». Su respuesta llegó rápido, pero no fue lo que esperaba. No escribió «Claro, mi niña», ni «Ven a la casa». Solo mandó un enlace. Era una publicación de mi mamá en Facebook. La abrí y se me heló el cuerpo. «Me duele el alma escribir esto», empezaba la publicación. «Nuestra hija Camila se fue de la casa sin avisar. Como padres hemos intentado darle todo: amor, educación, techo y oportunidades. Pero lo más doloroso ha sido descubrir que, antes de irse, tomó una cantidad importante de dinero de la caja de la tienda familiar. No queremos proceder contra ella porque sigue siendo nuestra hija. Solo pedimos que recapacite y devuelva lo que no es suyo». Leí la publicación varias veces. Apenas podía respirar. Después bajé a los comentarios. Tías, primos, amistades de la familia, clientas de años, todos opinaban como si supieran algo. No puedo creerlo. Camila siempre parecía tan buena niña, después de todo lo que sus papás hicieron por ella. Qué tristeza que los hijos salgan así. Deberían denunciar. Robar es robar. Y ahí estaba mi mamá, respondiendo con su tono falso de mártir. No podemos hacerle eso. A pesar de todo, la amamos. Solo queremos que vuelva y haga lo correcto. Me habían echado en mi graduación, no me buscaron en 3 semanas, y ahora querían destruir mi reputación antes de que yo hablara. No le respondí por mensaje. Fui directo a su casa. Cuando mi abuela abrió la puerta, tenía el rostro serio. No estaba enojada conmigo. Eso lo supe de inmediato. Me hizo pasar y cerró la puerta. «No creo una sola palabra de esa publicación», dijo. «Siéntate y dime qué está pasando». Me quebré. Le conté todo. Le dije que no trabajaba en la tienda desde hacía 2 años, que había conseguido empleo en Café Jacaranda, que le había mentido porque mis papás me amenazaron. Le conté cómo me obligaron a trabajar desde los 14 sin pagarme, cómo me dijeron que mi trabajo era la forma de pagar comida, ropa y techo, cómo me echaron de la casa la noche de mi graduación por negarme a pagar renta. Mientras hablaba, la cara de mi abuela fue cambiando. No lloró, no gritó. Se quedó muy quieta, con las manos cerradas sobre las piernas. Cuando terminé, se levantó y fue a su oficina. Buscó entre las carpetas de reportes mensuales que todavía le mandaban de la tienda y volvió con varios documentos. «Camila», dijo con una voz que nunca le había escuchado, «mira esto». Eran reportes internos de un apoyo mensual autorizado para mí. «Cuando tu papá me dijo que estabas ayudando en la tienda, yo autoricé un dinero para ti», explicó. «No era una fortuna, pero era tuyo. Él me dijo que, como eras menor,
lo manejara en una cuenta que él administraba. Después, cuando cumpliste 16, siguieron reportando pagos como si trabajaras medio tiempo. Sentí que el estómago se me hundía. Yo nunca recibí nada. Lo sé. Mi abuela señaló una línea de transferencia. Ese dinero se fue a una cuenta que controlaba tu papá. Me quedé mirando los números. Mes tras mes. Año tras año. Pagos autorizados para mí que yo jamás había visto. Mi abuela tomó el teléfono. Héctor, dijo cuando le contestaron, necesito una auditoría completa. Hoy. No mañana. Quiero cada factura, cada pago a proveedor, cada movimiento de cuentas y cada corte de caja de los últimos años. Hubo una pausa. Y revisa también la supuesta cantidad que Roberto y Claudia dicen que Camila robó de la caja. Mientras ella hacía llamadas, yo abrí mi laptop. Tenía las manos temblando, pero esta vez no era solo miedo. Era coraje. Escribí mi respuesta. Mis papás me echaron la noche de mi graduación porque no quise pagarles renta. No robé nada. Hace 2 años que no trabajo en la tienda. Trabajo en Café Jacaranda y Sandra puede confirmar mis horarios. Me hicieron trabajar sin sueldo desde los 14. Esperaron a que mi abuela volviera de viaje para acusarme. Eso no fue casualidad. Antes de publicarlo, respiré hondo. Sabía que después de eso no habría vuelta atrás. Lo publiqué. En minutos, mis amigos empezaron a compartirlo. Luego mis compañeros del café. Después Sandra comentó, Camila trabaja conmigo desde hace 2 años. Es puntual, honesta, y varias veces la he dejado a cargo de caja. Lo que están diciendo de ella no corresponde con la persona que yo conozco. Ese comentario fue lo primero que les quitó control sobre la historia. La misma familia que horas antes me estaba condenando empezó a preguntarle cosas a mi mamá. ¿Cómo que trabajaba en otro lugar? ¿Por qué dijeron que se fue sin avisar si la corrieron? ¿Le cobraron renta a su hija el día de su graduación? ¿La hicieron trabajar gratis desde los 14? Mi mamá intentó defenderse con publicaciones largas. Hay cosas que la gente no entiende. Hay decisiones que una madre toma aunque los demás no las entiendan. Camila sabe muy bien cómo hacer que todos la vean como víctima. Pero ya no le creían tan fácil. Cada excusa chocaba con el comentario de Sandra, con mis compañeros confirmando mis horarios y con Mariana diciendo que su familia me había recibido esa misma noche porque mis papás me dejaron en la calle. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mis papás llamaban una y otra vez. No contesté. Me quedé en casa de mi abuela mientras Héctor, el auditor, y su equipo revisaban los papeles del negocio. Yo pensaba que iban a encontrar lo de mis pagos y quizá alguna mentira más. No imaginé la dimensión real. Una semana después, Héctor llegó a la casa de mi abuela con una carpeta gruesa y la cara seria. Doña Elena, dijo, traigo un primer informe. No es la auditoría final, pero ya encontramos algo grave. Mi abuela me preguntó si quería quedarme. Dije que sí. Héctor empezó a explicar. Mis papás no solo se habían quedado con el dinero que mi abuela autorizó para mí. Durante años habían desviado dinero de la tienda a cuentas personales. Inventaban pagos a proveedores, inflaban gastos de transporte, registraban compras duplicadas y sacaban efectivo de caja como si el negocio fuera su billetera personal. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó mi abuela. Héctor respiró hondo. Por ahora, más de 9 millones de pesos, y todavía estamos revisando. No dije nada. Mi abuela tampoco. Pero su rostro se endureció de una forma que me dio miedo, aunque no fuera contra mí. Esa misma tarde llamó a mis papás. Vengan a mi casa. Ahora. No les explicó nada más. Cuando llegaron, mi papá intentó entrar con su aire de siempre, como si todavía pudiera controlar la situación. Mi mamá venía arreglada, con ojos nerviosos. Iván venía detrás, pálido, sin entender. Mi abuela los recibió en la sala. Yo estaba sentada junto a ella. Héctor estaba de pie, con los documentos en una carpeta. Siéntense, ordenó mi abuela. Madre, si esto es por lo de Camila, podemos explicarlo, empezó mi papá. Mi abuela lo cortó. No vas a explicar nada hasta que yo termine. Mi mamá se acomodó en el sillón. Elena, creo que se está haciendo un problema muy grande por algo familiar. Mi abuela la miró con frialdad. Robarle a tu hija y acusarla de ladrona en redes no es un problema familiar,
Es una bajeza. Mi mamá se puso blanca. Mi papá intentó hablar. Nosotros nunca robamos a Camila. Mi abuela golpeó la carpeta contra la mesa. Le quitaron cada peso que yo autoricé para ella. Y eso es lo menor. Héctor abrió los documentos y mostró facturas, transferencias, reportes de caja y pagos falsos. Mi papá dejó de fingir seguridad. Mi mamá empezó a llorar antes de que terminaran la segunda página. «Esto se puede arreglar», dijo ella. «Nos equivocamos, pero no fue con mala intención». ¿9 millones de pesos sin mala intención?, preguntó mi abuela. Mi papá tragó saliva. El negocio necesitaba movimientos. Había gastos. «Gastos falsos», respondió Héctor. «Proveedores que no existen. Facturas duplicadas. Retiros sin respaldo». Mi abuela se inclinó hacia ellos. «Me robaron durante años. Le robaron a Camila. Y para cubrirse, intentaron destruirla públicamente». Mi mamá lloraba con las manos en la cara. «Por favor, Elena, no nos haga esto». Mi abuela no parpadeó. «Ustedes se lo hicieron solos». Iván estaba mudo. Miraba a mis papás como si los estuviera viendo por primera vez. Mi abuela siguió. «Van a devolver cada peso. Si no, voy a presentar una denuncia con todo lo que encontró Héctor». Mi papá perdió el color. «No tenemos esa cantidad. Entonces van a vender lo que tengan que vender. Autos, joyas, la casa de descanso, lo que sea. Y si falta, se endeudan. Pero el dinero vuelve». Mi mamá levantó la cabeza. «¿Y de qué vamos a vivir?». Mi abuela respondió sin subir la voz. «Debieron pensarlo antes de robar». Nadie dijo nada durante varios segundos. Después, mi abuela soltó la frase que les borró el orgullo de la cara. «Y desde hoy quedan fuera de la tienda. No administran, no firman, no entran a oficina, no dan órdenes, nada». Mi papá se levantó. «No puedes hacer eso». «Sí puedo. La tienda es mía. Nosotros la levantamos estos años». Mi abuela también se puso de pie. «No, la usaron. La levanté yo. Y la persona que más aprendió a cuidarla fue la hija a la que ustedes trataron como si no valiera nada». Mi mamá me miró por primera vez desde que entró. No vi arrepentimiento. Vi enojo. Como si todavía creyera que todo era culpa mía por haber hablado. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. Las consecuencias llegaron rápido. Vendieron los autos caros y la casa de descanso cerca de Ajijic. La casa donde yo crecí quedó hipotecada hasta el límite. Con eso, cubrieron una parte importante, pero no todo. El resto quedó firmado como deuda, con Héctor y el abogado de mi abuela encima de cada pago. Mi abuela no aceptó excusas ni pagos simbólicos. En la tienda, mi abuela convocó una reunión con el personal. «Roberto y Claudia ya no forman parte de este negocio», anunció. «Cualquier instrucción vendrá de mí o de la persona que yo nombre». Algunos empleados se miraron entre sí. Otros no parecieron sorprendidos. Con el tiempo entendí que varias personas ya habían notado cosas raras, pero nadie se atrevía a hablar. Mi mamá intentó entrar unos días después. El encargado de seguridad le dijo que ya no tenía autorización. Me contaron que se quedó parada en la entrada, furiosa, frente a la tienda que creyó que algún día sería suya. Mi abuela nombró a Martín Duarte como gerente temporal. Héctor lo recomendó porque ya había trabajado con tiendas de lujo y sabía manejar inventario sin confiarse de nadie. «Temporal», me dijo mi abuela una noche, mientras cenábamos en su casa. «¿Temporal?». Me tomó la mano. «Hasta que termines la universidad». Sentí un nudo en la garganta. «Abuela, no tienes que hacer eso». «Sí tengo», respondió. «Pero no por lástima. Esta tienda necesita a alguien que sepa ver números, pero también sepa mirar a la gente. Yo te he visto hacer las dos cosas». Una semana después, mi abuela lo hizo oficial con su abogado. Cambió su testamento y reorganizó la estructura del negocio. Mis papás quedaron fuera de cualquier decisión y de la mayor parte de su herencia. «La tienda y la mayoría de mis bienes quedarán para Camila», dijo con una calma firme. «No porque la quiera más, porque la he visto trabajar y porque sé en quién puedo confiar». Luego miró a Iván. «Iván recibirá una parte. Él no es responsable de lo que hicieron sus padres». Me sorprendió que mi abuela dijera eso. Más me sorprendió que yo no sintiera enojo. Iván había sido consentido, sí,
Había sido egoísta muchas veces, pero también era cierto que mis papás lo habían criado para creer que todo le correspondía. Eso no lo hacía inocente de todo, pero tampoco lo convertía en el ladrón de esta historia. Con el tiempo, Iván y yo empezamos a hablar. Al principio fue incómodo. Él iba a verme a la universidad o me mandaba mensajes torpes. ¿Podemos tomar un café? La primera vez acepté por curiosidad. Se sentó frente a mí en Café Jacaranda, mirando su taza como si no supiera qué hacer con las manos. Perdón, dijo. No respondí de inmediato. ¿Por qué? Por haber sido tan egoísta tantos años, por dejar que ellos te trataran así, por disfrutarlo, a veces. No lo veía como lo veo ahora. Lo miré. Ya no parecía el niño burlón del sillón. Parecía alguien que acababa de perder una versión cómoda de su vida. No voy a decirte que no importa, le dije. Sí importó. Lo sé. Pero agradezco que lo digas. Después de eso, empezamos a construir algo distinto. No perfecto, no inmediato, pero más real. Él tuvo que cambiar sus planes, porque el fondo que mis papás habían apartado para su universidad se usó para pagar parte de la deuda. Por primera vez tuvo que buscar becas, trabajar medio tiempo y pensar en costos. De mis papás no puedo decir lo mismo. Han intentado buscarme tarjetas de cumpleaños, mensajes en Navidad, correos largos hablando de perdón y familia. Mi mamá escribió una vez que una hija no debe guardar rencor. Mi papá dijo que todos cometemos errores. Yo regresé las cartas sin abrir. No dejé de hablarles por una sola noche. Dejé de hacerlo por todo lo que vino antes. Trabajé gratis creyendo que mi esfuerzo iba a comprarme un lugar en mi propia familia. Me callé por miedo. Mentí por sobrevivir. Aguanté humillaciones que ningún hijo debería aguantar. Mi abuela me visita seguido en la universidad. A veces llega con café de Café Jacaranda, donde se volvió clienta desde que conoció a Sandra. Nos sentamos en una banca del campus y hablamos de mis clases, de la tienda, de proveedores y de vitrinas. También seguimos haciendo juegos de negocio, solo que ahora ya no son juegos. Revisamos reportes reales, márgenes reales, decisiones reales. Una tarde, mientras veíamos números de inventario, mi abuela me preguntó, ¿sabes qué es lo más valioso en un negocio? Pensé en lo que me había enseñado de niña. ¿El margen? Sonrió. No. Puedes vender mucho, pero si la gente deja de confiar en ti, el negocio se cae. Tenía razón. Mis papás pensaron que obligarme a trabajar desde los 14 era una forma de controlarme. Al final, me dieron experiencia. Pensaron que al no pagarme, me enseñarían obediencia. Me enseñaron a valorar mi trabajo. Pensaron que echarme de la casa iba a quebrarme. Me obligaron a descubrir que podía vivir sin ellos. Y cuando me acusaron de ladrona, creyendo que todos les iban a creer, dejaron abierta la puerta para que se supiera quién había estado robando de verdad. El negocio que mis papás prometieron a Iván, como si fuera suyo, terminará en mis manos. No me alegra como venganza. Me pesa como responsabilidad. Si un día esa tienda queda a mi cargo, no voy a llegar como invitada. Voy a llegar como alguien que la conoce desde abajo. Voy a recordar cada vitrina que limpié sin cobrar, cada copa que acomodé con las manos cansadas, cada tarde en que pensé que nadie veía mi esfuerzo. Mi abuela sí lo vio, y ahora yo también.